Bien, 0 horas con 43. Envíen sus mensajes nomás a auditores y vamos a conversar de un tema bien interesante que tiene que ver con los... a ver, los medicamentos. Todos tenemos una opinión al respecto, ¿no? ¿Estará bien, estará mal comprar medicamentos sin ningún tipo de receta en la vía pública? ¿Los medicamentos vencen? ¿Eso es así? ¿No es así? Bueno, para eso y mucho más, queremos conversar con quienes son expertos en esto. Y estamos con la químico farmacéutica Consuelo Mayorga, que está con nosotros a esta hora, aquí a través de las plataformas digitales de BioBio La Radio y también de BioBio TV en el Trasnoche. Consuelo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Bienvenida al programa. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gusto en saludarte. Bueno, contémosle a los auditores, ¿es verdad que los medicamentos tienen vencimiento? ¿Es verdad que se puede generar algún problema con el paso del tiempo? ¿Cuáles son los peligros de comprar medicamentos sin ningún tipo de regulación en la vía pública? Sí, claro que sí, es bien riesgoso. No, supongo que viste en las noticias que hace poco decomisaron como 50 toneladas de medicamentos Sí, que habían perdido todo tipo de trazabilidad, quién sabe de dónde vienen. Y eso pone en riesgo a los usuarios porque los adquieren de manera eh, como fuera de establecimientos legales. Eso daña la calidad del medicamento, uno no sabe lo que está comprando, no te asegura qué productos son. Y claro, con respecto a los vencimientos, los medicamentos sí son peligrosos cuando vencen, ya que pueden perder efectividad, pero también pueden generar moléculas tóxicas. Pueden generar daños en el usuario y claro, como uno no sabe si el medicamento se transformó en algo tóxico o inocuo, eh, el usuario pone en riesgo su salud, más que nada con problemas renales o hepáticos. quería preguntarte también, Consuelo, hoy día hay un problema lamentable en la vía pública que uno ve que se compran de manera indiscriminada todo tipo de medicamentos. Uno logra incluso ver medicamentos que están con esta estrella de color verde, que uno podría decir que son medicamentos psicotrópicos, que tienen algún efecto más bien que tiene que ser con receta. Eh, ¿Cuál es digamos, el peligro más allá de lo que tú mencionabas, el peligro respecto a, por ejemplo, la cadena de frío o que están mucho tiempo hacia el sol? Eso también puede generar un problema, ¿no? Claro, claro que sí. Por eso existen los establecimientos adecuados para comprar medicamentos, porque existe una trazabilidad. Uno sabe las personas que han tomado ese medicamento y está garantizado de que estuvieron en condiciones óptimas, en temperaturas, en almacenaje que no estuvieron expuestas a altas humedades, que eso daña los medicamentos. Por eso que es importante adquirirlos en establecimientos acondicionados para eso y no en la calle, como tú dices, que uno puede encontrar medicamentos que a veces hasta son, como tú dices, psicotrópicos, estupefacientes, que trabajan en el sistema nervioso central. Por lo mismo, hay que tener mucho cuidado cómo se trató el medicamento, de la calidad de lo que uno consume. Claro. Bueno, hay un tema, ¿dónde uno debiese poder denunciar esto? Porque yo entiendo que este problema, lamentablemente, eh, hay una fiscalización, está el Instituto de Salud Pública, el ISP. ¿Dónde uno debiese poder estar atento a esto? ¿Dónde debiese uno poder elevar este reclamo? Te lo pregunto por dos cosas. Primero, porque uno puede haber conseguido poder llegado a uno de estos medicamentos y puede estar vencido. ¿Qué pasa si está vencido en un lugar, como por ejemplo un lugar formal, digamos? Se supone que las farmacias también tienen que tener un cuidado. ¿Dónde se puede elevar esto, digamos, el reclamo? Mira, si tienes algún problema en un establecimiento como una farmacia, la denuncia tiene que ser en el Instituto de Salud Pública o en la Seremi.
Y si es en la vía pública o en algún lugar que no corresponde, si ves medicamentos de la feria o algo así, tiene que ser en la PDI. Ya. O sea, la policía de investigación es el reclamo. Ahora, Consuelo, eh, hablemos un poco también de los vencimientos, que eso de pronto puede no quedarnos claro. Uno, si tiene en la casa, por ejemplo, los clásicos analgésicos, los clásicos, digamos, el que uno tiene en su botica, lo tiene guardado, lo compró hace mucho tiempo. ¿En qué detalles uno debería tener, digamos, cuidado al momento de almacenar un medicamento? Independientemente de que sea un medicamento que hayas comprado hace poco, pero ¿qué cuidados debiésemos tener en casa para evitar de que se echen a perder o para evitar cualquier tipo de problema con estos mismos? Lo más importante yo creo que es que se ve mucho almacenarlos en el baño. He visto a harta gente que los deja como en el mueblecito debajo de la mano o en algún botiquín. Eso es dañino porque claramente en el baño hay mucha humedad y hay altas temperaturas cuando la gente se ducha, por lo que no es el lugar óptimo. Y también, bueno, obviamente lejos de la cocina, que también hay altas temperaturas y humedad, por lo que lo óptimo sería en un lugar donde no les llegue el sol y tengan un poco más que nada temperatura estable. Quizás dentro de un closet que no le llegue el sol, algo que esté protegido de la luz y de la temperatura. Otro de los temas que quería preguntarte tiene que ver con la importancia de consultar a un médico y no automedicarse, porque uno muchas veces entiende que ir a un médico, lo que sea, puede ser el tiempo, puede ser el dinero, etcétera, dependiendo de la gravedad. Pero, por ejemplo, si uno está en un estado febril, uno está, digamos, pasando por un momento que necesita de cierta forma ir a un médico, obviamente que el consejo siempre es hacer ir, pero generalmente hay mucha gente que toma la decisión y dice, mira, me van a recetar lo mismo que tengo acá en la casa, voy a utilizar esto. Pero me imagino que eso tampoco es lo óptimo en todos los casos. Y lo otro de automedicarse también puede generar algún tipo de problema. ¿Qué pasa con una persona que utiliza muchísimo analgésico, por ejemplo, o que utiliza muchísimo, no sé, antiinflamatorios, por ejemplo, de venta libre? Mira, eh, es más que nada que la gente se autodiagnostica y al darse ese diagnóstico ocupan una terapia para eso, pero una que no es médico no tiene las habilidades ni las herramientas para autodiagnosticarse. A veces hay cuadros que son similares y son completamente diferentes los tratamientos, por lo mismo que entiendo de que hay momentos como eh, que se necesita, no sé, estás con fiebre, toman paracetamol o ibuprofeno, lo entiendo, pero cuando uno ve que la enfermedad empieza a desarrollarse y sigue con el mismo tratamiento y no está mejorando el cuadro, sí o sí hay que acudir a un médico. Y con respecto al como el abuso de algunos medicamentos como desinflamatorios o lo más típico que se ocupa en la casa, claro, es riesgoso, más que nada como por claro, el mal uso. Gente que toma desinflamatorios de manera crónica genera úlceras gástricas, se pone en riesgo, como en real riesgo al llegar a una úlcera gástrica, y con otros medicamentos también. También al ocupar medicamentos más complejos como anticoagulantes o, no sé, de inductores del sueño, que los mezclan con algún antihistamínico o hasta como en alimentos, el alcohol bueno, se sabe el alcohol con algunos inductores del sueño, eh, o el jugo de pomelo, que también es riesgoso para algunos tratamientos, la vitamina K, que se consume en alimentos verdes, que también son peligrosos para algunos medicamentos anticoagulantes. Entonces, cuando uno toma una terapia medicamentosa, debe ser muy responsable en
los tiempos, en la forma y qué es lo que consume aparte de, de ese medicamento, como otros medicamentos que tienen interacciones entre sí. Claro. Consuelo, lo último quería preguntarte, varios auditores nos están aprovechando de enviar sus consultas porque varios utilizan medicamentos. Nos preguntan sobre todo por el tema de los vencimientos. Eh, ¿Cuánto podría durar un medicamento, digamos, extra a lo que puede durar, digamos, su fecha de vencimiento normal? Por ejemplo, si un medicamento dura 2 años, ¿podría mantenerse un par de tiempo más o es hasta esa fecha y no se puede consumir más? ¿Cuál es como esa ventana que se tiene para poder utilizar ese medicamento? No, el medicamento si ya está vencido, no hay nada más que hacer. Esto se establece el vencimiento por estudios de estabilidad que los hacen en los laboratorios al mantener el medicamento y hacer estudios de la molécula que se mantenga ejerciendo la misma acción durante este tiempo. Y por eso establecen el vencimiento, porque se estudia de que la molécula dejó de hacer efecto o se tornó en una molécula tóxica. Por lo mismo que cuando es el vencimiento, no hay nada que hacer. Ya. Mira, qué bueno lo que tú mencionas porque hay varios que dicen, mira, la verdad se me venció hace un tiempo, pero lo tengo bien cuidado, lo tengo bajo un lugar con una caja de plástica o tengo un pequeño recipiente donde la temperatura no se altera mucho. Entonces, tú fuiste bien, Salomónica, se vence y no se puede utilizar de ninguna forma. No, no hay otra forma. Oye, el último tema que quería preguntarte, porque hay varios ahí que nos están llegando sus preguntas, eh, ¿qué pasa con algunos medicamentos que no se pueden mezclar? Por eso que es tan importante ir al médico, digamos, ¿no? Y hacer todas las consultas. Pero hoy día también se ha sumado la inteligencia artificial de una manera sumamente fuerte. Hay gente que de cierta forma a la inteligencia artificial le pregunta absolutamente todo. ¿Qué pasa si consumo esto con esto? O sea, es un desafío, me imagino, para la gente que trabaja en la salud, ¿no? Sí, pero por un lado, yo creo que los farmacéuticos estamos muy cerca de la comunidad. En todas las esquinas encuentras una farmacia y en esa farmacia hay un farmacéutico. Por lo que, no sé, si alguien lo ve en la inteligencia artificial o tiene alguna duda de su tratamiento, puede ir a la farmacia de su barrio, hablar con el farmacéutico y es una persona totalmente habilitada para sacar las dudas con respecto a eso, a esa duda que uno tenga. Mira, qué interesante porque, claro, es mejor ir a preguntarle a una persona experta y decirle, oye, ¿qué ocurre con esto? ¿Con qué lo puedo mezclar? Sin perjuicio de que pueda haber digamos, una instrucción de un médico. Ahora, nos llamó una persona y nos dice lo siguiente, quizás tú puedas tener la respuesta. Eh, ¿Por qué hay algunos medicamentos que son tan caros? Dicen algunos auditores. Ah, El precio de los medicamentos siempre ha sido un tema. De hecho, el otro día me tocó entrevistar a una persona que estaba en un local de votación que estaba buscando un medicamento para su hijo que cuesta $370.000, realmente una locura, digamos. Ahora, vámonos a lo más común. ¿Por qué hay tantas diferencias de precio? ¿Esto tiene que ver con los componentes? ¿Esto tiene que ver con qué? ¿Con cómo se hace? Porque hoy día dicen, bueno, compré un bioequivalente, ¿no? Digamos, esa tecnología existe. Pero ¿por qué hay tanta diferencia entre uno y otro si son el mismo medicamento? eh, porque cuando, bueno, sale una molécula, por lo general es un laboratorio que invierte en promedio 10 años de estudios para llegar a esa molécula que es activa. Comprenderás los precios de mantener a científicos en instalaciones para realizar esa investigación, más hacer los estudios clínicos que duran años, involucran a mucho personal. Eso va encareciendo cada vez más el producto. Por lo mismo que existe estas patentes de que cuando el laboratorio lanza el medicamento, porque ya está comprobado eh, que es de calidad, que es seguro, que es eficaz, que tiene los efectos adversos ya estudiados y todo esto, con un precio gigantesco, claro. Tienen un tiempo para recaudar esa inversión y por eso que son tan caros al principio. Y claro, y uno ve, pongámosle un ejemplo
popular, el sildenafil. Claro, cuando salió el Viagra, era como muy caro, me acuerdo, y la gente así como que en verdad lo quería. Y claro, gastaba mucha plata en eso. Y claro, después del tiempo aparecieron, cuando ya se terminaron las patentes, se liberó y salieron los bioequivalentes y bajaron mucho los costos. Y eso pasa con los medicamentos. Cuando acaban de salir al mercado, tienen años que tienen que recuperar la inversión porque, Mira. o si no, no sería rentable. Mira, oye, Consuelo, agradeciéndote por tu tiempo y por poder conectarte hasta ahora. Seguramente seguiremos conversando pronto para que los auditores nos puedan enviar sus preguntas, porque este es un tema que en realidad nos atañe a todos, digamos, todos los que en algún momento necesitamos utilizar algún tipo de medicamento. Hay una auditora que nos llamó, que nos dijo que por qué, bueno, seguramente los que ella debe consumir, dice que hay muchos medicamentos que están trayendo dentro de su posología, de su recipiente, povidona ayudada. ¿Esto es algo normal, digamos, elemento? Como, como en la fórmula, dices tú. Claro, claro. Claro. Tendría que ver como qué medicamentos, si quieres me los mandas después, Sí, no hay ningún problema. como a cuáles se refiere, porque claro, hay muchos y no, tiene que ser alguno en particular. Claro, quizás ella tiene algún problema con la tiroides o me imagino algo así, que tiene como problemas con ese material. Ya, le vamos a llegar, le vamos a pedir a nuestra auditora ahí que nos vuelva a llamar y nos comente. Consuelo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, por tu tiempo. Seguramente conversaremos pronto contigo. Te mandamos un abrazo. Estás en el norte del país, ¿no? ¿Cómo? Estás en el norte del país, ¿no? Sí, estoy en Iquique. Ah, buenísimo, buenísimo. Te agradecemos tu tiempo, Consuelo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias por estar aquí en el Trasnoche. Igual que estés bien. Chao. Cuídate. Chao. Ahí está Consuelo Mayorga, ella es químico farmacéutica, tiene una amplia experiencia, incluso prestó servicio en el Instituto de Salud Pública. Bueno, tiene muchísima experiencia, le agradecemos su tiempo. Y si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar a